El acta de la sesión número 96 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 97 queda a disposición de las señoras, de los señores diputados y señoritas diputadas. Señor secretario, por favor, de lectura a la cuenta, no sin antes saludar al diputado Hernández. ¿Cómo está? Buenas tardes. Disculpe, Prieto. Diputado Prieto. Diputado Prieto. Secretario, por favor. Que no hay cuenta, presidente. Ok. Se ofrece la palabra, buenas tardes, diputada Camila Rojas. Se ofrece la palabra sobre varios. ¿Cómo está, diputada? Camila Rojas. Sobre varios. Viene usted, presidente, gracias. No tengo varios. No tiene varios. ¿No hay varios? Ok. Bien. Pasamos inmediatamente a lo que nos tiene convocado hoy día. El primer punto es el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.892, general de pesca y acuicultura, para agravar penas y sancionar actividades relacionadas con la extracción de recursos mediante el uso de explosivos, del boletín número 12.465/21 en su segundo trámite reglamentario. Señor secretario, ¿cómo está, diputado Hernández? Buenas tardes. Presidente, este proyecto fue remitido por la sala a raíz de que don Bernardo Berger, también comunicado con nosotros, presentó una indicación que es del siguiente tenor. Voy a dar lectura. Para reemplazar en el inciso tercero la frase vedados de lo señalado en el artículo 139 de la presente ley por la siguiente: en estado de sobreexplotado, agotado o colapsado. Muchas gracias. Se ofrece la palabra del diputado Berger, por favor, para fundamentar su indicación. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar también, por supuesto, a los colegas diputadas y diputados. Bueno, justamente como expresaba el señor secretario, esta indicación va en el fondo a mejorar lo que es la moción parlamentaria que se vio en alguna de las últimas sesiones y donde la comisión, por supuesto, que le introdujeron una serie de indicaciones estableciendo finalmente una sanción de tipo pecuniaria a quien aporte y o transporte elementos explosivos al interior de la embarcación y privativa de libertad, al que emplee, utilice o se valga de explosivos en la realización de actividades pesqueras extractivas con o sin resultados de captura y de la configuración de las causas de caducidad que hace referencia a la letra D del artículo 55, la letra F del artículo 143 de la ley del rubro. Establece asimismo, y este es el inciso que hay que poner atención, una circunstancia agravante si con motivo de uso de elementos explosivos se dañaran recursos hidrobiológicos vedados de los señalados en su artículo 139. Bueno, aquí habla solamente, ¿no es cierto?, de recursos hidrobiológicos vedados en lo señalado en el artículo 139. En efecto, este último inciso precisa la pena si con motivo del uso de elementos explosivos se dañaren recursos hidrobiológicos vedados. Sin embargo, la veda es una medida de administración, no dice relación con el estado y situación de los recursos, pues existen diferentes tipos de vedas, entre ellas la biológica y la que tiene más fines reproductivos y no de conservación. Por lo anterior es que se estima pertinente atender el estado o situación de la pesquería que al hecho de existir o no una medida de administración específica. Es por ello que he incorporado, ¿no es cierto?, esta indicación en el sentido de reemplazar la frase vedados de los señalados en los artículos 139 de la presente ley por en estado de sobreexplotación, agotado o colapsado. Esa es la indicación que la someto, por supuesto, señor presidente. Muchas gracias, diputado Berger. ¿Se ofrece la palabra respecto a esta indicación propuesta por el senador Berger? Por el diputado Berger. Me puse senador ya, mire. Eso. ¿Se ofrece la palabra respecto? La palabra del subsecretario de Pesca. Subsecretario. Yo pensé que estaba saludando a otra persona por la ventana mirando para allá. ¿Cómo está, Román? Muy bien, presidente, gracias. Un saludo a todos los miembros de la comisión. Respecto de la indicación presentada por el diputado Berger, quiero señalar que ello responde a una
a una razón que creo yo perfecciona el proyecto, y desde ese punto de vista solicito a la Comisión aprobarlo, porque al modificar la palabra o los recursos que están en veda para los efectos de agravar la sanción por los recursos que se encuentren, digamos, en un estado de agotado o de sobreexplotación, la verdad es que lo hace mucho más general y objetivo. La veda son medidas que cambian temporalmente sin perjuicio del estado en que se encuentra el recurso y puede obedecer a circunstancias temporales, transitorias. En cambio, esto es más general. Supone, digamos, que dentro del estado anual de cada pesquería que la subsecretaría debe publicar, aquellos que estén en un estado más frágil y más delicado, como los que estén agotados y sobreexplotados, se entiende mucho mejor la agravante de la disposición, porque protege al recurso en todo el país o en todas las zonas donde se encuentre en ese estado. Y desde ese punto de vista nos parece que la norma es más omnicomprensiva y por lo tanto responde mejor a la disposición general que debe existir en la legislación. Así que, por lo tanto, el Ejecutivo está de acuerdo y solicitamos a la Comisión aprobarlo en los términos planteados. Muchas gracias, subsecretario, por su intervención. Queda ofrecida la palabra. Bien. Presidente. Entonces, el diputado Brito. Gracias, presidente. Tengo una duda porque de lo que yo leo de la indicación, lo que hace el texto aprobado es que genera un agravante para los recursos en veda, y lo que hace la indicación es que genera un agravante para los recursos agotados, sobreexplotados o colapsados, y me da la impresión que son asuntos distintos, porque en la práctica las pesquerías que están en alguna de esas categorías, agotado, sobreexplotado o colapsado, es el 70%, más del 70% de las pesquerías del país, y creo que es muy difícil que ante la utilización de explosivos y estos dañen a alguna especie, no se dañe ninguna especie que no esté en alguna de esas tres categorías. Y cuestión distinta, el caso de las veas, porque las veas dicen relación con la prohibición de la extracción de la especie en el periodo de tiempo en el cual está desovando o está en su periodo de reproducción. En consecuencia, si nosotros aprobamos el generar un agravante para los sobreexplotados, agotados, colapsados, aún así no va a existir un agravante para la veda, que es, creo, lo que en primer lugar se debiera proteger de todas las especies. La primera que tiene que estar clarísimo que no se puede extraer es las que están en veda, porque los recursos incluso sobreexplotados se están extrayendo todos los días y la ley autoriza extraerlos. Me genera confusión en ese sentido. Yo siento que no es contradictorio lo que plantea el diputado Berger con lo que dice en el texto original. Y es por eso si es que quería ver si podía aclarar si es que estábamos entendiendo, si yo estaba entendiendo mal o si efectivamente es así el propósito de la indicación. El diputado Toá está, perdón, ministro, por favor. Y de ahí una palabra al diputado Toá. Ministro, ministro. Muchas gracias, muchas gracias. Respecto a lo que estaba planteando, presidente, el diputado Jorge Brito, que tiene razón que no es lo mismo, ocurre, diputado, que la veda ya tiene sanción. En este caso, lo que no tiene sanción es cuando hay un recurso que está sobreexplotado, que puede darse, de hecho se da, cuando no necesariamente está en veda, porque responden a situaciones completamente distintas. Ese es el complemento que entiendo yo, que va en el sentido de la indicación del diputado Berger, el cual nosotros aprobamos, digamos, estamos llanos a apoyarla, dado que no quedaría sin sanción la veda porque ya tiene sanción. Por lo tanto, está incorporado. Era para clarificar ese punto. No es que se esté dejando fuera de sanción la veda. Lo que pasa es que lo que no está claramente sancionado es cuando hay un recurso que está sobreexplotado. Ese es el sentido de la indicación, si bien lo entiendo. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro, por su intervención. Diputado Toá.
Gracias, presidente. Bueno, yo creo que ambas posiciones tienen razón, y aunque lo que dice el señor ministro de que ya hay una sanción para la veda, yo creo que sería más comprensible si en este proyecto de ley, aunque sea redundante, se incorpore la veda y las otras tres categorías que señaló la indicación del diputado Beri. Por tanto, sería la que se encuentren en el estado de veda, sobreexplotación, agotado, bueno, etc. Muchas gracias, diputado Toa. A mí me parece, y quiero también hacer una propuesta, la verdad las cosas es que la veda, obviamente, como dice el ministro, muy bien lo dice, que tiene una sanción por la veda, pero distinto es cuando la captura es a través de explosivos, con lo cual nosotros queremos agravarlo aún más. Por lo tanto, yo creo que la propuesta del diputado Toa, dada la inquietud del diputado Brito, cobra relevancia en vedado o. Presidente, es vedado o sería. Claro, en vez parece, de sustituir la oración, se le adiciona la oración. Así es, ¿les parece o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Sí. El ministro está pidiendo la palabra. Ministro, ¿Sí? Ministro, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Es efectivo lo que se plantea, sería como un agravante si es que el explosivo se utiliza entonces cuando hay un producto que está en veda. En circunstancias que el punto que creo que es relevante es que el agravante tendría que producirse, la sanción más fuerte, cuando el producto está en una condición de no de restricción, sino que de sobreexplotación. Son dos cosas distintas. Presidente. Se puede incorporar, yo entiendo el punto, pero lo agravante aquí es cuando hay un producto que está sobreexplotado, que con explosivo se busca su captura, más que en la condición de calendario, digamos, que es cuando hay un producto que efectivamente está en situación de veda. Entonces, eso que quizá podríamos precisar un poco más ese aspecto, de tal manera que la agravancia quede efectivamente sobre aquellos productos que están más escasos. Gracias, ministro. Diputada Camila Rojas. Sí, una duda y una aclaración, porque cuando a un producto se le, bueno, en este caso una pesquería, se le pone veda, está en alguna de estas condiciones. Por eso se pone una veda. Entonces, si el subsecretario pudiese aclarar aquello, o sea, un producto que no tiene no tiene algunas de estas categorías, no podría estar en veda. Ya, esa es la duda. Y lo que quisiera que se aclarara y que lo mencionaba usted, diputado Rocafort, presidente, es que el proyecto es sobre las actividades relacionadas con la extracción mediante el uso de explosivos. Por lo tanto, la idea es que se sancione más cuando hay uso de explosivos. ¿Ya? Entonces, yo creo que no hay que perder de vista eso. Antes de darle la palabra a los que me están pidiendo, al ministro y lo demás, yo quiero primero, aquí hay una sanción por la veda, y la veda no necesariamente un producto que esté sobreexplotado, es parte, tengo entendido que es parte de los procesos de reproducción donde se cuida la especie. Por lo tanto, acá habría un castigo por la veda, por vulnerar la veda, pero también castigo por el tema que tiene que ver con el uso de explosivos. Eso es lo que yo estoy planteando. Ahora, bueno, aquí la gente experta podrá asesorarnos, don ministro, y luego me gustaría que doña Alicia nos pudiera comentar respecto al tema. Ministro. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente es como usted plantea. Entonces, el punto es poner, si es que se va a poner una agravancia, que sea en aquella condición que es la que corresponde, porque la veda puede corresponder responde a otros elementos, a elementos de calendario, de desove, de distintos factores, que sería muy bueno. Me gustaría pasarle la palabra al subsecretario y luego, si es posible, presidente, por su intermedio, a la directora de Senapesca, para que expliquen bien cómo son los procesos. Ministro, le quería ofrecer la palabra a doña Alicia, así que ahí doña Alicia puede opinar respecto al tema, y luego el subsecretario.
Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro y su secretario. Bueno, efectivamente, acá el espíritu de esta norma es que la pesca con explosivo es tremendamente dañina. O sea, el explosivo en sí es una práctica que no debiese ocurrir en nuestro país y lamentablemente ocurre en algunos lugares de la zona norte. Entonces, tal como dice el ministro, esto afecta más. O sea, ya pescar con explosivo es un daño al medio ambiente, incluso han muerto cetáceos por efecto del daño en los oídos, comprobado por médicos veterinarios por efecto del estallido que ocurre con el explosivo. Entonces, ocupando ya el explosivo, es más grave que esos recursos que la persona que está utilizando el explosivo esté pescando, estén en veda y además estén en la condición de sobreexplotado, colapsado, porque son recursos que tenemos que cuidar y que cualquier cosa que hagamos va a significar el futuro de esa pesquería. Entonces, efectivamente, es el explosivo y además se suman las categorías de riesgo para la sustentabilidad, la veda por un lado, y a veces no es, diputada, no es tan así, no todos los recursos que están en veda están en la categoría de sobreexplotado, es independiente, por lo tanto, a mí me parece que debiese considerarse las dos opciones porque son condiciones de riesgo para la sustentabilidad. Muchas gracias. Gracias, doña Alicia. Su secretario quería... No, se fue su secretario, ¿dónde está? Presidente... Está aquí, tenemos una tecnología especial, mire. Ahora va a hablar el subsecretario y se va para allá. Gracias, presidente. Mire, ya. No, si este gobierno se pasó. Bueno. Estamos al lado. Subsecretario, por favor. Gracias, presidente. No, solamente quiero... Todas estas conductas están ya sancionadas en la ley. El pescar con veda está sancionado penalmente en el artículo 139 y en el fondo hay sanciones para cada una de estas conductas. Entonces es importante destacar que aquí lo que estamos discutiendo es agravar las sanciones. Y lo que busca la indicación del diputado Berger es agravar la pesca con explosivos cuando ésta se refiere a recursos en estado de colapso o sobreexplotación. Si además se quisiera agregar un agravamiento para la veda, podría ser claro, pero la sanción existe, está y va a seguir estando. Es decir, no es que estemos discutiendo si va a existir una sanción. Lo que estamos únicamente discutiendo es el agravamiento. Y si se quería agravar solamente el tema de veda, nosotros decimos es más razonable agravar el tema del estado del recurso y no de la veda, porque como ya se ha explicado latamente, es algo circunstancial. Eso era solamente. Gracias. Presidente. Muchas gracias, su secretario. Secretario, dígame. Presidente, ¿le parece que revisemos el artículo 139 como está ahora de la ley de pesca y la podemos compartir en pantalla? Ok, me parece muy buena idea, secretario. ¿Qué quiere que le diga? Don Hugo. El artículo 139 dice así: el procesamiento, el aposamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almacenamiento de los recursos hidrobiológicos vedados y la elaboración, comercialización y almacenamiento de productos derivados de estos serán sancionados con presidios menores y su grado mínimo a medio, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes. Es decir, la sanción iría de 61 a 3 años. En circunstancias que ahora, puede sacar el texto, en circunstancias que ahora se estaría produciendo una sanción de presidio mayor, de presidio menor en su grado máximo, o sea que de presidio menor en su grado máximo, o sea de 3 años y un día a 5 años. O sea, se está elevando el tramo punitivo de la escala si se usan explosivos. Lo que estamos buscando es el agravamiento. Así es. ¿Ah? Bien, yo no sé, usted había la propuesta era entonces seguir con la palabra los productos vedados, ¿cierto? Y adicionar para eso, ¿no? otros productos. Ok, me parece. Entonces, ¿pondría en votación de esa manera, presidente? Así es, si no hay votación. ¿En votación? Sí. Vale, unánime. Ya. Yo, entonces, tomo la votación. Tomo la votación. Don Pedro Pablo Álvarez Salamanca, don Gabriel Asensio.
A favor, señor secretario. A favor. Presente nuestro diputado Asensio. Don Boris Barrera. De las montañas. Don Boris, ¿cómo vota? A favor. A favor. Don Bernardo Berger. A favor. A favor. Don Jorge Brito. A favor. Don Javier Hernández. A favor. Don Pablo Prieto. A favor. Don Leonidas Romero. A favor. Doña Camila Rojas. A favor. Don Alexis Sepúlveda. Don Jaime Toa. A favor, secretario. Don Francisco Undurraga. A favor, señor secretario. Y presidente don Luis Rocaful. A favor, secretario. Aprobado entonces la indicación por unanimidad. Diputado informante le corresponde a don Pedro Pablo Álvarez en la Manca. Despachado el proyecto, presidente. Muy bien. Acordado. Bien. Pasamos al segundo tema que nos convoca a solicitud del diputado Undurraga. Hemos invitado al ministro de Economía, Fomento y Turismo, don Lucas Palacio, quien expondrá sobre el presupuesto contemplado para la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en sus distintas áreas para el año 2021, haciendo un análisis comparativo con el asignado para el presente año. Ministro. Sí. Muchas gracias, presidente. Aquí estoy justamente para poder hacer un análisis más detallado en compañía del subsecretario. Yo quisiera que él haga la exposición y después podemos resolver las dudas que queden. ¿Podemos compartir pantalla? Tenemos una presentación. Tenemos una presentación, si es posible, presidente, que nos puedan compartir la pantalla para poder exponer. Señor ministro. Ya, está habilitado. Presidente, tenemos algunas dificultades técnicas para compartir pantalla, pero voy a empezar a plantearlo desde ya, la información general, para poder después, cuando tengamos la información, poder mostrarla en la pantalla. El objetivo de la solicitud de la semana de la comisión anterior era en relación a poder exhibir cuáles eran las diferencias que tenía el presupuesto de la Subsecretaría de Pesca de un año para otro. Y lo cierto es que respecto del presupuesto del año 2020, la variación que se ha experimentado para el año 2021 es de 5,5%. Es decir, va a aumentar el presupuesto ajustado del 2020, porque sufrió modificaciones durante el año. Del presupuesto ajustado del 2020 va a subir un 5,5%. Es decir, desde 35.578.000 pesos a 37.540.000 pesos. Esa variación de un 5,5% obedece principalmente a gastos en personal, que aumenta un 4,8%. Es ahí donde tenemos principalmente las variaciones más significativas. Y eso responde naturalmente a que, producto de la ley de mitílidos, eso supuso la incorporación de 7 nuevos profesionales a la Subsecretaría de Pesca, para los efectos de poder trabajar en todo aquello que la misma ley de mitílidos obliga a realizar a la Subsecretaría como herramienta nueva, digamos, de ordenamiento territorial. Se refiere básicamente a las relocalizaciones de todo lo que son las concesiones y permisos de acuicultura, excluyendo los salmones. Es decir, estamos hablando de los choritos, de algas y en general de ese tipo de productos. Por lo tanto, ahí está la explicación del mayor aumento en términos de gasto en personal, que preferentemente constituye este aumento sobre el presupuesto 2020 ajustado.
En consecuencia, ese aumento en personal nos permite mantener básicamente todo el resto del presupuesto originalmente asignado. Ahora bien, respecto del presupuesto inicial que había el año 2020, que fue finalmente ajustado, ahí se produce, claro, una diferencia del presupuesto inicial del 18%, pero eso ha sido absorbido básicamente por la postergación de los pagos que se harán por la adquisición de 2 barcos de investigación costera. Uno, un buque chico de investigación costera que estaba previsto el inicio de la licitación durante este año, el primer pago, y ese pago fue postergado para el año siguiente y así quedó, entre comillas, dilatado. Y el segundo corresponde al reemplazo del barco Abate Molina, que es el único que actualmente hace investigación científica por parte del IFOP, que es propiedad de la Subsecretaría de Pesca, pero que entregan un comodato al IFOP para la investigación. Y ese reemplazo del barco, cuya licitación también estaba prevista para el año 2021, se han postergado algunos pagos. De esa manera, esa, comillas, disminución que se reproduce con el presupuesto original del 2020 para el 2021, se absorbe a través de esta dilación en las cuotas de pago de dichos barcos. Pero, con satisfacción podemos decir que en ambos casos, en los 2 barcos, no se han suspendido ni paralizado los procesos, sino que se han dilatado los pagos de tal manera de poder afrontar estos procesos de restricción como los que nos encontramos actualmente. En resumen, el presupuesto del año 2021 para la Subsecretaría de Pesca es de 37.540 millones de pesos versus los 35.578 millones de pesos que estaban en el presupuesto 2020 ajustado. Y la variación, insisto, es de un 5,5%. ¿Pudiera complementar algo por mientras también? Esta diferencia entre ambos años es de 1.962 millones de pesos y los 3 elementos fundamentales en donde está distribuidos los incrementos. Primero está lo que planteaba el subsecretario del incremento en personal. Esto explica 291 millones de pesos. Este incremento personal incorpora también incremento en vehículos. Son más de 2.000 millones de pesos de incremento de lo que son los vehículos. Y que son los barcos que planteaba el subsecretario. Y hay otro elemento que es importante, que son transferencias de apoyo operacional a la plataforma científica, que son 1.059 millones de pesos. Son los elementos que más crecen dentro del presupuesto. Y dentro de los que más disminuyen, es una transferencia a la Subsecretaría de Economía y Empresas también de menor tamaño, que esa transferencia disminuye en 1.068 millones de pesos, que por supuesto que se compensan por el presupuesto propio de Economía, y otros que tienen que ver con el Fondo de Investigación Pesquera, comité científico, que estamos hablando de 15 millones de pesos, el cumplimiento del decreto 430 del año 1992, y algunos cambios menores. Básicamente es un proyecto que si es que dejamos fuera lo que es la ley de emitílidos que plantea el subsecretario, además de los barcos, es un presupuesto de continuidad. Presidente. Muchas gracias, ministro. Se ofrece la palabra. Diputado Jaime Toa. Gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario, a Alicia. Ministro, en este presupuesto se anuncia un incremento, a mi juicio, de una forma que, en mi opinión, no corresponde. Pero esto no es algo solo del Ministerio de Economía, sino que se da en toda la propuesta de presupuesto presentada por el Ejecutivo, en que las comparaciones no se hacen respecto al presupuesto original, sino que se hace respecto a lo que se gastó, en definitiva, por razones de una subutilización de los recursos. Ahora,
En el caso de pesca se postergaron los pagos, como dice el subsecretario, por el tema de las embarcaciones, pero no hay que olvidar que quedaron sin respuesta demandas muy legítimas. Algunos de ellos no eran demandas, eran compromisos contraídos con la pesca artesanal por concepto de bono, por concepto de la compensación para la merluza. Entonces, ¿cómo se puede explicar que habiendo compromisos en los cuales el subsecretario nos explicó cuando los analizamos que no había disponibilidad, y de hecho esa disponibilidad existía, ya que esos recursos fueron trasladados para el año siguiente? Y en la explicación que se ha dado no se ha hablado de INDESPA. Yo creo que el apoyo al desarrollo, al crecimiento tecnológico, de infraestructura, de capacitación, de la pesca artesanal es una prioridad absoluta, y yo al menos aquí no tengo la vista, no tengo el presupuesto detallado en mis manos, pero yo realmente esperaba un incremento importante en los recursos para INDESPA, considerando que siempre se dijo que este año era el año de la partida de la organización y que en los años siguientes sería dotado de mayores recursos. Eso es, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Toá. Queda ofrecida la palabra. Diputado Brito y diputada Camila Rojas. Y luego el ministro, por supuesto. Diputado Brito. Gracias, presidente. En la vez anterior no saludé al señor ministro, así que por su intermedio aprovecho aquí ahora de saludarlo. Y qué bueno que nos pueda acompañar ahora. Yo noté 3 puntitos. El primero es que en la exposición que hizo el señor subsecretario casi nos provocó un mini infarto, porque de acuerdo a los datos que había entendido, el aumento del presupuesto de más de 1.000 millones de pesos para 7 nuevos profesionales, ahí quedó desagregado y mejor explicado por el ministro, y yo creo que hay que reconocer y valorar el esfuerzo que se está haciendo en cuanto a las embarcaciones de investigación científica. Eso yo creo que hay que reconocerlo, hay que valorarlo, y esperamos también que esas embarcaciones estén flotando cuanto antes para poder levantar la mejor y mayor información posible para monitorear nuestros ecosistemas. Pero en el presupuesto, entendiendo que es de continuidad, hay un tema que nosotros hemos planteado y en otros momentos del año, pero creo que este es el momento principal para hacerlo, que es el bono de la merluza. El bono de la merluza nace hace algunos años porque la cuota de la merluza, cuando se tramitó la ley de pesca, la mayor parte se la llevó la industria y una menor parte de la cuota global se la llevó la pesca artesanal. Cuando se implementa el criterio científico en términos de kilos de merluza, la pesca artesanal ve disminuida su posibilidad de captura y en consecuencia los gobiernos se comprometen a un bono que en los meses en los cuales no se puede extraer la merluza se le va a entregar a los pescadores artesanales, también como un incentivo, digo, a los trabajadores más precarios en el mar o un desincentivo de pescar en esos meses, porque son personas que por lo general no tienen un capital de trabajo, tienen que parar la olla a fin de mes, tienen que vivir, y en consecuencia si le prohibían pescar, el gobierno había comprometido una ayuda. Pero esa ayuda se mantuvo en gobierno de la nueva mayoría, en gobierno de la derecha, hasta el año pasado, en la cual hubo un recorte no se pagó más ese bono a nivel nacional, pero sí se pagó en algunas regiones, como en la 7ª región.
en la cual el intendente lo pagó ese bono con cargo al presupuesto regional. Pero eso genera una injusticia tremenda, que es que los mismos pescadores del norte de la séptima región, del sur de la séptima región, no tienen acceso al bono que siempre han tenido y están teniendo acceso los de una única región cuando el problema es el mismo. Y eso es importante, creo yo, poder saber acá por qué el gobierno estaría recortando ese bono si es que el presupuesto ha sido de continuidad, si es que los recursos han estado asignados por igual a la subsecretaría y si es que la necesidad continúa. ¿Cuál es el objetivo por el cual recortar el bono a la merluza del mes de septiembre, siendo que la necesidad está más vigente que nunca y que los presupuestos no se han disminuido? Y la pregunta, yo creo que, dado que cuando tengamos la presentación por escrito y todo el detalle, podemos sacar más conclusiones, pero lo lógico también es presumir que eventualmente el gobierno, como lo está haciendo en otras carteras, está diseñando, está proponiendo algunos recortes presupuestarios. Entonces, en caso de haber recortes en la agenda, en el presupuesto de la Subsecretaría de Pesca, ¿qué se está recortando y bajo qué criterio? Yo desconozco. Ojalá no se esté recortando nada, porque queremos tener una subsecretaría con capacidades de poder fiscalizar, de poder liderar las políticas públicas en el ámbito pesquero, pero si se está recortando, como está ocurriendo en otras carteras, entonces sería clave saber qué se está recortando y por qué, presidente. Eso es. Gracias, diputado Brito. La diputada Camila Rojas. Gracias, presidente. Bueno, aprovechar también de saludar a los diputados presentes y al Ejecutivo, al ministro, al subsecretario y a la directora de Sernapesca. Me gustaría poder corroborar algunos antecedentes que tengo, que están en la línea de lo que mencionaba el diputado Toa particularmente. El primero es sobre el presupuesto del sector pesquero, y el que en comparación con el presupuesto actual tendría una disminución, ¿no? Entonces me gustaría que se aclarara si es que efectivamente el sector pesquero dentro del Ministerio de Economía tiene o no un menor presupuesto asignado en términos porcentuales este año. Y lo segundo tiene que ver con Indespa, particularmente con Indespa, porque la información que yo tengo es que el presupuesto de Indespa tiene más de 2.000 millones de disminución, ¿ya? Y eso significa disminución en gastos de personal, pero también disminución en transferencias corrientes y transferencias de capital, ¿ya? Y las transferencias de capital son del Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal y Acuicultura de Pequeña Escala, y las transferencias corrientes también son al mismo programa. Entonces, de lo que yo revisé, hay una disminución de 1.000 millones en cada uno. Y como dijo el diputado Toa, Indespa cumple un rol importante y un rol que hasta ahora no se ha podido desplegar completamente porque se está comenzando de algún modo, una institución joven. Y por lo tanto hacerle un recorte tan importante como el que se propone en términos absolutos, a mí me parece que teniendo al ministro acá habría que dar una explicación más formidable del asunto. Entonces, primero pregunto si es tal, si los antecedentes que yo manejo son tales, es decir, que Pesca tiene un presupuesto menor en términos porcentuales en el Ministerio de Economía. ¿Por qué es eso? ¿Y dónde se están destinando esos recursos? ¿Dónde los está poniendo Economía? Y luego, particularmente, la disminución de Indespa, que es la que me parece más preocupante. También decir, ¿es real que se están disminuyendo recursos? ¿Qué se va a hacer con esos recursos si no se van a poner ahí? Y por supuesto que si es real, yo creo que nuestra solicitud debería ser que no se realicen esas disminuciones de recursos a un sector tan importante. Muchas gracias, diputada. Por supuesto, le vamos a dar la palabra al diputado Brito, antes de darle la palabra al ministro. Sí, un dato, disculpe, presidente, que la presentación que no pudieron proyectar en la pantalla, la pude revisar, la mandaron recién al chat después de que intervine, y ahí identifico que hay una disminución, y ojalá esté equivocado al leer esto, pero dice en 1.900 millones de pesos en apoyo a actividades de la pesca artesanal.
el presupuesto de este año a ese ítem era de 18.994 millones, prácticamente 19.000 millones, y se disminuyó a 17.100 millones de pesos. Es decir, una disminución del 10% que equivale a 1.900 millones, lo que se contrarresta con otros aumentos en otras áreas que, sumando y restando, claro, uno puede decir hay algo de continuidad, pero el resultado, esa continuidad, es aumentando en unas áreas, pero disminuyéndole a apoyo a actividades de la pesca artesanal en 1.900 millones, según la presentación que acaban de enviar. En consecuencia, es clave saber qué son las actividades que cuestan 1.900 millones de pesos que se van a dejar de realizar. Muchas gracias, diputado. Bueno, ahora le damos la palabra al ministro para que se refiera en extenso a todas las inquietudes que han manifestado los diputados. Ya, me parece muy bien primero la preocupación de los tres diputados que intervinieron, el diputado Jorge Brito, Camila Rojas y el diputado Toá. Mire, estamos solamente viendo el presupuesto ahora de la subsecretaría. También está Senapesca y está Indespa. Todos los recursos que son de apoyo a la pesca artesanal están en Indespa. Después, respecto de, y en el caso que plantea el diputado Brito, como estamos hablando del presupuesto de la subsecretaría, esta disminución es de 1.900.000. Y eso que sale de apoyo a actividades de pesca artesanal es para financiar viajes del subsecretario. Entonces, esos no son... De invitados, perdón. Perdón, ¿de invitados? De invitados, ok. Y ahí hay una disminución efectivamente de casi 19 millones del año pasado a 17 millones y un poco más para el año 2021. Pero no son esas plata las transferencias a la pesca artesanal, ¿ya? Después, respecto a lo que plantea la diputada Camila Rojas, depende con qué presupuesto se compara. Si es que lo comparamos con el presupuesto ajustado, o sea, el presupuesto vigente, tenemos un crecimiento, en este caso el presupuesto de la subsecretaría, de un 5,5%. No recuerdo exactamente ahora de memoria, también hay un incremento en el presupuesto de Senapesca. Y hay una disminución en el de Indespa, que también, por supuesto, les podemos enviar esa información. Así está constituido el presupuesto. Respecto al presupuesto que estamos revisando ahora, que es el de la subsecretaría, es un presupuesto de continuidad, que tiene algunas alzas y algunas disminuciones. Dentro de las alzas destacan, digamos, que se transfieren mayores recursos para el próximo año para mantener el financiamiento de los barcos pesqueros, que son muy importantes desde el punto de vista científico, y también hay un incremento desde el punto de vista del personal para poder hacer el control y la fiscalización asociada a la ley de mitílicos. ¿Ya? Eso respecto del presupuesto que estamos revisando ahora. No sé si quieres comentar. El respecto de los bonos. Los bonos no están reflejados en este presupuesto. Los bonos están reflejados en el presupuesto de Indespa. Todo lo que son transferencias al sector pesquero están en Indespa. ¿Ya? Si me permite, presidente. Por supuesto, ministro. Muchas gracias. No tanto, digamos. Subsecretario nomás. Perdón. Como se están cambiando cada rato ahí. Es que está muy cerca. Todavía. Presidente, solo quería complementar lo dicho por el ministro en el tema de los bonos. Efectivamente le corresponde esos bonos a Indespa y ahí aparecen reflejadas las diferencias de presupuesto en relación a esos puntos. Ahora bien, respecto al bono merluza en particular, yo lo que he dicho es que efectivamente a contar del año 2019 eso dejó de entregarse, por lo menos por parte del Indespa, ex-FAP, Fondo de Administración Pesquero, por cuanto esto se creó el año 2014 a propósito de la baja de la cuota de la merluza común a 7.500 toneladas para el sector artesanal. Y el 2020 tenemos una cuota que es de 14.500 toneladas. Es decir, lo que ocurrió fue que cuando se llegó a ese nivel de baja de 7.400 toneladas, se implementó este bono para complementar esos ingresos. Pero llegando al doble de esa cuota de hace 6 años atrás, en virtud, entre otras cosas, del manejo del recurso, naturalmente que dejó de tener, comillas, justificación porque hay otros recursos que bajaron, otras actividades que fomentar, y no se trata de un bono permanente, era un bono asociado a la disminución de la cuota al haber cesado el origen
del bono, naturalmente cesó también la consecuencia. Sin perjuicio de ello, se han implementado otros sistemas de apoyo y bonificación que no necesariamente constituyen transferencias directas. Sin perjuicio que, en el caso de los bonos más de transferencia directa, estos fueron este año absorbidos básicamente por los programas que ha hecho el gobierno a nivel central, digamos, tales como el IFE, el bono de la clase media y una serie de otras transferencias directas que se han generado a partir de esa situación. Pero, tal cual lo dijo el ministro, en este presupuesto que estamos exhibiendo, el de la subsecretaría, no se reflejan aquellos gastos propiamente de apoyo a la pesca artesanal que sí están en INDESPA, que podríamos eventualmente, si ustedes lo solicitan, aparte de enviárselo, discutirlo en alguna otra oportunidad. Presidente. Muchas gracias, ministro. Diputada Camila Rojas. Sí, bueno, o sea, asumiendo que yo remiro y abro el documento referido a la subsecretaría y efectivamente lo que nos cuentan es tal y pareciera ser un presupuesto de continuidad, ¿ya? Entonces, no, pero me preocupa particularmente la situación de INDESPA, entonces quiero que tomemos la propuesta que hacía el subsecretario para que podamos hablar de ese presupuesto en particular, porque bien que lo de la subsecretaría esté con los antecedentes que nos cuentan, pero la situación de INDESPA no es así y yo creo que esta comisión está llamada a poner especial preocupación en ese punto, porque quisiera rememorar que en algún momento vinieron los pescadores este año también a la comisión para hablar precisamente del punto referido a INDESPA, ¿no? Y porque los fondos a los que ellos postulan están allí. Entonces creo que habría que darle continuidad también a esa discusión que tuvimos en un momento durante el año. Así que agradecería que podamos fijar otra sesión para ver eso en específico. Me parece, diputada Camila Rojas, pero el tema es que esta semana que viene se discute el presupuesto definitivo, entonces nos preocupa hoy día, bueno, y ha sido muy recurrente en varias sesiones, como usted lo dice, respecto a INDESPA, que ha sido una bastante preocupación de las diferentes organizaciones. Ahora hay un concurso, tengo entendido, también estaba bien complicado porque no estaban los recursos, ahora menos, bueno. Ha sido un tema bien recurrente. Así que si en la sesión de hoy no hay más que comentar, de todas maneras, a mí me parece importante también poder conocer mejor la aplicación del presupuesto de INDESPA. Sí, presidente. ¿Sí? Porque yo entendería que que el ministro y el subsecretario nos están pidiendo una sesión distinta porque no tendría la información ahora para entregarnos, porque si no podríamos hacerlo ahora mismo. Pero como usted dice, también eso hay que hacerlo compatible con que el presupuesto estamos sobre las fechas para poder analizarlo. O sea, de hecho nosotros una de las cosas que pedimos esta sesión era justamente para poder, si es que hubiera algún problema del sector, poder, no sé si poder remediarlo ahora, pero lo que estamos siendo portadores hoy día, a partir de lo que usted ha planteado el diputado Toá, usted misma diputada, el diputado Brito, tiene que ver con lo que han manifestado las organizaciones en reunión de reunión. Ministro. Sí, presidente, muchas gracias. La verdad, la citación era específicamente para ver el presupuesto de la Subsecretaría de Pesca, y esa es la razón por la cual no vino el director de INDESPA, que es un servicio público separado, que es el que tendría que presentar su presupuesto. Yo evidentemente que pongo a disposición que pueda ser citado el director cuando ustedes lo dispongan, o enviar una minuta detallada de cómo se compone ese presupuesto, lo que ustedes prefieran. A ver, lo uno y lo otro, me parece. O sea, importante, ojalá, ministro, nos pudiera hacer llegar, porque cuando estábamos viendo el tema pesca, una de las cosas más importantes para nosotros tenía que ver justamente el tema de INDESPA, que es la parte, de alguna manera, subsidia o subvenciona muchas actividades de la pesca artesanal. Sin perjuicio de eso, sería extraordinario que usted nos pudiera enviar el director de INDESPA un detalle porque generalmente el proyecto se ven las partidas, pero no se ven los criterios ni la distribución de ellos. Así que nos interesaría si esa información la pudiera hacer llegar
ojalá antes del día viernes, sería para nosotros súper importante y súper útil. Perfecto. Presupuestaria. Diputada Rojas. Sí, lo que pasa es que agradezco mucho la opción que pone el ministro sobre la mesa. Quisiera incorporar, sí, que no solo necesitamos que se aclaren los criterios por parte del director de INDESPA, sino que si hay una disminución porcentual del presupuesto desde el Ministerio de Economía al sector pesquero, que es la información que yo manejo y por eso pregunté si es tal o no, eso lo tiene que explicar el ministro. Entonces, que en la minuta también se incorporara esa información desde parte del ministerio. Ok, bien, yo creo que no habría problema por parte del ministro. ¿Ministro? Sí, presidente, vamos a enviar una minuta y con los presupuestos de los 3 componentes del sector pesquero que dependen administrativamente del Ministerio de Economía. En el caso de la subsecretaría es directo. Senapesca es un ente fiscalizador que está aquí, pero INDESPA es un servicio público por separado, está dentro del marco del presupuesto del Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía depende de un montón de servicios. Y nosotros vamos a hacer llegar cuanto antes, el día de mañana. Yo pienso que es mejor que todos ustedes reciban esta minuta y que si ustedes lo disponen, exista la posibilidad también de que el director de INDESPA pueda conversar con ustedes respecto a cuáles son los criterios y todo, porque es un presupuesto que le corresponde ejecutarlo, armarlo y explicarlo a ellos. Muchas gracias, ministro, en primer lugar por el compromiso que asume de entregar su antecedente. Y obviamente yo creo que está de acuerdo para que invitemos al director de INDESPA y podamos conversar más largamente cuál va a ser el trabajo del próximo año. Diputado Toá. Está muteado. Está sin micrófono, diputado Toá. Ahora sí. Ahora sí, diputado. Ya, gracias. Bueno, agradecer la voluntad del ministro y el subsecretario para enviarnos esa información. Pero yo pediría que la comparación se haga respecto al presupuesto inicial de INDESPA y no a lo efectivamente ejecutado. Creo que eso a lo mejor está así y no hay ningún problema, pero si no lo tuviera, incorporar ese dato del presupuesto inicial. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Toá. Bien, creo que no habiendo más preguntas ni consultas o alguna otra intervención, ministro, agradecerle su disposición, de la misma manera a doña Alicia y por supuesto a su secretario que se invisibiliza, y a todos los diputados y diputadas, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.